Dentro de las enfermedades parasitarias también hay varias enfermedades de ese tipo, pero las más comunes, las que frecuentemente estamos a diario, son la escabiosis y la fediculosis. Pero dentro de esas enfermedades parasitarias también puede entrar lo que es la tungiasis, la larva migrans, como otros cuadros clínicos, pero que se ven no muy frecuentemente. Entonces, vamos a empezar desarrollando la escabiosis. ¿Qué cosa es la escabiosis? La escabiosis es una enfermedad infecto-contagiosa, bastante contagiosa, que tiene varios, digamos así, varios sinónimos. Acá ustedes lo ven. Le llaman sarna, también le llaman acarosis. En algunos libros le dicen caranchín, en otros dicen picor de campo, picor de la tienda de campaña. Otros dicen siete luchas, rasca, es decir, una gran cantidad de sinónimos. Pero lo cierto es que es una enfermedad muy antigua. Esto fue más o menos identificada más o menos en 1687. Y imagínense la cantidad de años que tiene esta enfermedad. Actualmente tiene una distribución mundial. Generalmente se considera que hay una prevalencia de 300 millones de personas afectadas en el mundo y cada vez va aumentando progresivamente. Esta enfermedad es producida por un ectoparásito llamado ácaro Sarcoptes scabiei. Hay varios tipos de ácaros, pero el que es el que afecta al humano es el Sarcoptes scabiei. Los animales también tienen sus parásitos específicos, sus sarcoptes, que en algunos casos nosotros podemos contraerlos, pero no hacemos enfermedad porque es un sarcoptes adaptado a la vida animal, salvo que uno esté muy inmunosuprimido. Entonces, generalmente es una enfermedad que está relacionada con grupos que tienen tendencia a la pobreza, a disminución o deficiencia de redes sanitarias, o grupos poblacionales que están aglutinados, aglomerados por guerras, por conflictos, orfelinatos, es decir, grupos de gentes que viven en una forma de hacinamiento, es decir, el hacinamiento, la pobreza, la desnutrición, la promiscuidad sexual, por ejemplo, y las malas condiciones higiénicas son medios óptimos para que esta enfermedad se pueda diseminar fácilmente. Entonces, ya les decía, es una enfermedad que se ve durante todo el año, por eso que es una endemia, y generalmente su prevalencia es en esta época, en épocas de invierno, es donde aumenta la incidencia mayor, y los grupos de riesgo son los niños, y dentro de este grupo de los niños, con mayor frecuencia las mujeres, un porcentaje muy mínimo es estadísticamente las personas más afectadas. El parásito es importante saber que tiene un ciclo monoxénico, es decir, todo en una sola persona, y el reservorio son los hombres. Y como les decía antes, el hombre tiene su Sarcoptes scabiei propio, pero hay ácaros de animales que fácilmente pueden vivir también el hombre, pero no se reproducen, no hacen la enfermedad, salvo que el paciente, la persona, sea una persona inmunocomprometida. ¿Cómo es el mecanismo de transmisión? El mecanismo de transmisión es de forma directa, es decir, un contacto cutáneo directo que tiene una cierta estancia o, digamos así, de contacto de alguna forma mantenido. También esta forma de infección también es a través del contacto por relaciones sexuales, es decir, son formas de contaminarse fácilmente de persona a persona. Esa es la vía directa, pero hay una vía indirecta también a través de los fomites, es decir, a través de las ropas, la ropa de cama, las ropas personales del enfermo, que hacen posible también esa otra forma de infección o de transmisión. El ácaro generalmente vive fuera del cuerpo humano un promedio de 3 días, que puede estar
fuera del cuerpo humano. El ácaro se nutre de la queratina. Esa queratina es su medio de alimentación y entonces por eso que la piel busca estar en esa zona de la epidermis sobre todo para poder alimentarse de esta queratina. Y entonces la vía de transmisión, ya les dije, una directa a través de la piel, ¿no? La piel y la indirecta a través de las ropas, de los utensilios, ropa de cama, fundas, etc. El parásito tiene un periodo de incubación que más o menos abarca de 2 a 6 semanas antes de la aparición de la sintomatología más importante, que es el prurito. El prurito es lo que más molesta a la persona y cuando uno se infesta con este parásito, debe pasar más o menos un promedio de 2 a 6 semanas para que aparezca la sensación de la picazón. Esto es en el supuesto de que es la primera vez que la persona se infecta, pero hay algunas personas que ya se han infectado anteriormente. Entonces, en estas personas infectadas anteriormente, la sintomatología se va a manifestar mucho más rápida, mucho más, digamos así, veloz, en un promedio de 1 a 4 días después de las nueva infestación aparecen los síntomas. Y el síntoma, como les digo, de mayor preponderancia es el prurito. Entonces, dos grupos de personas. Aquellas que nunca se dispusieron, nunca se contaminaron, demora más o menos entre 2 a 6 semanas para que aparezca el primer síntoma. Pero en aquellas personas que ya se infectaron anteriormente es muy rápido, de 1 a 4 días después de la nueva exposición. Entonces, generalmente cuando nosotros vemos este tipo de infestación, vamos a pensar en dos grupos de personas. En las personas que están inmunológicamente competentes, donde se hace o se produce una infestación y nos va a dar la sintomatología clásica de lo que ya vamos a definir dentro de un momento. Pero el otro grupo es los pacientes o las personas que están con su sistema inmunitario disminuido. En ellos prácticamente hay una infestación muy grande, muy exuberante, una superinfestación. Es lo que se llama en ellos la sarna noruega. Y la sarna noruega, como su nombre lo indica, es un cuadro clínico que se descubrió en Noruega en pacientes que tenían lepra y que clínicamente presentaban un proceso inflamatorio hiperqueratósico, es decir, la piel con áreas de engrosamiento. No había prurito debido a la falla inmunológica de estos pacientes que tenían lepra, pero había un proceso inflamatorio hiperqueratósico bastante amplio del cuerpo y que avanzaba y progresaba muy rápidamente. Esto era una superinfestación y por eso le llamaban sarna noruega. Entonces, esto se ve con bastante frecuencia en pacientes inmunológicamente deprimidos, pacientes con tratamiento para cáncer, pacientes con HIV, pacientes con inmunosupresores como tratamientos por diferentes cuadros clínicos, etc. El parásito tiene una característica, el adulto, que tiene un dimorfismo sexual, la hembra es mucho más grande, el tamaño acá lo demuestra en comparación con el macho, su forma es redondeado, no es segmentado, más bien tiene una forma de aplanamiento dorso-ventral y se completan con 4 pares de patas cortas. Y los huevos que presenta son unos huevos que tienen un tamaño de unos 160 milímetros de longitud, que tienen una forma ovalada y del cual cuando eclosionan estos huevos salen unas larvas de tipo hexápoda. Entonces, el parásito tiene una metamorfosis incompleta. Las formas juveniles de machos y hembras generalmente van a copular en la superficie de la piel. Es una característica muy importante, es decir, fuera, encima del estrato córneo, ¿no? En la superficie de la piel, ahí copulan. El macho muere después de la cópula y la hembra es la que se introduce en el estrato córneo de la piel con la finalidad de formar túneles. Y estos túneles le va a servir para que vaya depositando huevos en un promedio de 2 a 3 al día
en un total que más o menos hace un promedio de 30 a 50 huevos. Después que ha hecho esta función la hembra, después de unas 4 a 6 semanas, la hembra también muere en el túnel. Y entonces los huevos que han sido depositados en determinado momento eclosionan, se rompen y salen de ellas larvas hexápodas. Y estas larvas hexápodas salen a través del túnel hacia la piel, hacia la parte más superficial, y llegando ahí se transforman en ninfas octópodas en un promedio de 2 a 3 días aproximadamente. Ya como ninfas octópodas van a mudar en 2 oportunidades antes de transformarse en adultos machos y hembras. Y nuevamente el ciclo que hemos mencionado, la cópula en la superficie de la piel, el macho muere, la hembra se introduce el estrato córneo para formar los túneles y ahí deposita los huevos y nuevamente muere la hembra y otra vez los huevos eclosionan, es decir, el ciclo, la metamorfosis de este parásito. Entonces, cuando yo tengo un cuadro clínico y necesito saber por qué no puedo identificar alguna biopsia, y en la biopsia yo podría encontrar algunos caracteres muy importantes. Por ejemplo, vamos a encontrar lo que se llama la paraqueratosis. La paraqueratosis viene a ser presencia de células con núcleo en el estrato córneo. Normalmente el estrato córneo, el estrato más superficial, no tiene prácticamente células con núcleo. Entonces, ahí solamente hay células que están ya en un proceso de exfoliación. Pero en este caso, nosotros vamos a encontrar células dentro del estrato córneo, es decir, a este hallazgo se denomina paraqueratosis. Igualmente, si nosotros estudiamos la parte de la zona dérmica, vamos a encontrar que hay un infiltrado inflamatorio, donde va a haber presencia de linfocitos, histocitos y eosinófilos. Y si hacemos un estudio de inmunofluorescencia, vamos a encontrar depósitos de complemento 3 en la unión dermoepidérmica, es decir, en la membrana intermedia entre epidermis y dermis va a haber este depósito de C3. Y si nosotros queremos estudiar inmunoglobulinas, vamos a encontrar modificaciones de inmunoglobulinas tanto de la A, la E, la M y la G. Es decir, este es el patrón histopatológico de una biopsia de esta parasitosis en alguna parte de lesiones que están mostrando. Entonces, ¿cómo es la clínica de esta escabiosis? La clínica de la escabiosis vamos a ver y vamos a tener presente, ya dijimos que se podían presentar en pacientes inmunocompetentes y inmunodeprimidos. Dijimos que en los inmunodeprimidos se da lo que se llama la sarna noruega, que viene a ser una sarna muy exuberante, muy agresiva. En cambio, en los inmunocompetentes, bueno, da un cuadro clínico que normalmente es más llevadero, menos agresivo que una sarna noruega. Y los otros grupos que tenemos que tener en cuenta es que si se presentan en pacientes lactantes o en pacientes adultos. ¿Por qué? Porque hay algunas diferencias clínicas. Por ejemplo, en los lactantes el cuadro clínico es total, es decir, la afectación de lactantes en todo el cuerpo. No se respeta ninguna parte del cuerpo. Las lesiones aparecen en la cara, incluso en el cuero cabelludo, en las regiones palmares, en las zonas plantares, es decir, no hay ningún respeto de ninguna parte del organismo. En cambio, en los adultos sí hay un proceso clínico en el cual se van a ver que el parásito no se va a ver en las zonas palmoplantares. En la zona de la cara tampoco, en la zona del cuero cabelludo bastante difícil. Entonces, eso hace la diferencia de la presentación clínica de este cuadro que tanto afecta a los lactantes como también puede afectar a los adultos. Entonces, clínicamente dijimos que el síntoma más importante era el prurito, que generalmente es un proceso que aumenta por las noches, siendo su intensidad mayor, probablemente porque por las noches uno está un poco más descansado, percibe un poco más las sensaciones fisiológicas de nuestro organismo y también, al parecer, este es el momento en el cual la hembra se moviliza más en los túneles y va depositando los huevos y esa es una razón que podría incidir en una reacción de hipersensibilidad. Por lo tanto,
ese proceso de depósito de huevos, de movilización del parásito en los túneles, podrían estar condicionando esta reactividad de mayor prurito en las noches. Eso es la parte de síntomas. ¿Y qué signos vamos a encontrar en la escabiosis? Vamos a encontrar hasta 3 tipos de lesiones en este cuadro clínico. Primero va a ser la lesión directa. La lesión directa viene a ser la presencia de un surco acarino. ¿Y qué es el surco acarino? Viene a ser los túneles que la hembra ha elaborado para depositar su huevo. Estos túneles tienen una extensión y en esa extensión, bueno, el parásito se moviliza y cuando sale hacia la superficie de la piel, sale a través de un punto brillante que se denomina la vesícula perlada de Bacin. Es decir, es como la entrada de la piel hacia los túneles y ahí se ve una lesión de aspecto vesicular muy brillante y esa es la vesícula perlada de Bacin. Es el lugar donde vamos a encontrar los parásitos, por eso son las lesiones directas. Ahí van a estar los parásitos y eso es importante porque es el lugar donde nosotros después debemos hacer el examen correspondiente cuando queremos visualizar al parásito. En cambio, los otros tipos de lesiones, las lesiones indirectas, son lesiones que aparecen por una reacción de hipersensibilidad. Son lesiones eritematopapular y va a tener una distribución en el cuerpo generalmente de tipo algo bilateral. Es decir, se van a repetir en ambas lugares simétricamente, como son sobre todo las lesiones en pliegues. Entonces, las zonas de pliegues son aquellos lugares donde se van a ver con más frecuencia las manifestaciones clínicas. Entonces, los pliegues interdigitales de las manos, las muñecas, el pliegue antecubital, el pliegue axilar, el pliegue inguinocrural, el pliegue sumamario. A veces son lugares donde se van a encontrar estas lesiones con más frecuencia. Y alrededor del ombligo, igualmente, en las personas de sexo femenino, la zona periareolar también es una zona donde se ve con cierta frecuencia estas lesiones. Y también lo podemos encontrar en la zona de la cara interna de los muslos, una zona también donde asientan estas lesiones muy pruriginosas y que causan bastante rascado. Y el otro lugar o la otra lesión que vamos a encontrar son los nódulos sacarinos. Los nódulos sacarinos son lesiones, como su nombre lo dice, nodulares, es decir, lesiones más compactas, algo aumentadas de consistencia, que se encuentran sobre todo en las zonas genitales, ya sea en la zona del escroto, en la zona del pene, es decir, son lugares donde podemos encontrar estos nódulos. Y en las damas, en las zonas vulvares, sobre todo, podemos encontrar con más frecuencia. Pero también los nódulos se pueden encontrar en otras partes del cuerpo, pueden haber en los codos, puede haber en los flancos, etc. Pero con más frecuencia las lesiones nodulares se van a encontrar en las zonas genitales, tanto en el hombre como en la mujer. Entonces, miren, el síntoma principal, el prurito, y los signos son 3 tipos de lesiones que podemos encontrar en este cuadro clínico. Y esto más o menos es un esquema de lo que hemos venido indicando sobre la formación del túnel, ¿no? Es el túnel en el estrato-córneo, ¿no? Y digamos así, el depósito de los huevos, ¿no? Gran cantidad de huevos. Y después, progresivamente, la salida, la eclosión de estos huevos, ¿no? Para dar salida del huevo a la larva hexápoda. Y esta larva hexápoda sale hacia la parte superficial, donde va a mudar hacia la larva octópoda, ¿no? Y esta larva octópoda muda en 2 oportunidades y se transforma ya en un parásito adulto, ¿no? Y nuevamente viene toda la formación del túnel acarino, donde va a haber nuevamente el depósito de los huevos. Entonces, esto es queratina, entonces esta queratina es el alimento del parásito y por eso que vive en esta zona y puede permanecer mucho tiempo. Entonces, ¿cómo yo llevo al diagnóstico de una canosis?
llevo a través de dos datos muy importantes, que son los antecedentes clínicos y epidemiológicos. Clínicos ya lo hemos visto, que es lo que encontramos, los signos, los síntomas. Y epidemiológicos es importante, ¿por qué? Porque esto es una enfermedad muy contagiosa. Entonces uno tiene que indagar, averiguar de cómo este paciente se ha infectado. Entonces preguntar al paciente si las personas con las cuales tiene contacto en su cara tienen, o en su casa tienen también la misma sintomatología, alguno de ellos. Entonces el paciente le dirá que en mi casa también mis hermanos tienen lo mismo, o le dirá de repente que en el colegio están otros compañeros con la misma sintomatología y entonces estamos yendo con esto a identificar los contactos. Esto es importante porque en el momento del tratamiento tenemos que tratar de involucrar a los contactos también dentro del tratamiento, porque si no, de nada valdría tratar al paciente, dejar los focos que están pendientes y no tienen tratamiento, porque después de unos días de tratamiento que le demos al paciente que mejora, se cura, nuevamente el paciente va donde esas personas que no han tenido curación y entonces nuevamente se vuelve a reinfectar. Entonces es muy importante el contacto de los pacientes con todos aquellos que de alguna forma tienen también algo del cuadro clínico. Entonces, con estos antecedentes ya tenemos la parte clínica, epidemiológica, podemos ya hacer el diagnóstico. Pero si esto no nos ha bastado y no hemos podido llegar al diagnóstico, entonces podemos valernos de un examen de laboratorio, que es el examen directo, también llamado ACARO-test, o también le llaman la prueba de Muller, ¿no? La prueba de Muller, que es lo mismo, y en el cual se busca la presencia del ácaro, o en todo caso, algunos, digamos así, deyecciones del parásito, algunos huevos del parásito, en el estudio directo o ácaro-test. Entonces, este es un estudio en el cual uno agarra una hoja de bisturí y con una lámina en la mano, con mucho cuidado, hace un frote o un frotis de las zonas, sobre todo de las zonas donde nosotros vamos a esperar encontrar el ácaro. Es decir, tenemos que buscar la lesión que nos presente la vesícula perlada de Bacin, es decir, esa salida del túnel, porque es el lugar donde vamos a encontrar el parásito. En cambio, las otras lesiones de tipo secundarias, que es de una lesión de hipersensibilidad, no vamos a encontrar el parásito. Entonces, para tratar de hacer nuestro diagnóstico definitivo, tenemos que hacer este estudio en los túneles, en la salida, en la vesícula perlada. Entonces le echamos a la muestra una gota de hidróxido de potasio al 10%, como hicimos para hacer el estudio de hongos. Le ponemos una laminilla y lo podemos observar directamente al microscopio en un tiempo muy corto, que no puede ser más de 30 segundos a 60 segundos. Es decir, ese es un tiempo muy rápido que uno lo hace para poder ver este parásito. Y entonces podemos tener esta visualización si ustedes han hecho una correcta toma de la muestra. Entonces ven el parásito, ¿no? Parte de sus deyecciones acá. Y el parásito, en este caso, completo. Entonces ya con esto, ustedes a través de ese ácaro-test han hecho el diagnóstico definitivo si es que había alguna duda. Y entonces entra a taller la terapia. ¿Qué hacer? ¿Qué cosa usar para el tratamiento de esta infestación? Entonces la indicación del medicamento es algo que le compete al médico. ¿Por qué? Porque son medicamentos que hay que saber manejar porque tienen algún riesgo de producir a veces efectos de intoxicación o algún riesgo de presentar procesos de tipo alérgico, de contacto, y entonces el médico es el único que puede, digamos así, manejar este tipo de fármacos. Hay tratamientos, en este caso, de tipo tópico y también de tipo oral. Y las indicaciones es de que no debe aplicarse las partes tópicas, sobre todo en las caras y mucosas. Y el dato muy importante es que este cuadro clínico trae bastante picazón, por lo tanto hay un rascado muy profuso y esto da pie y puerta de entrada a bacterias. Entonces es muy frecuente que en los niños
se pueda ver una sobreinfección con bacterias. Entonces, al haber esta sobreinfección con bacterias, ya vemos lesiones con secreción hemisférica, con proceso inflamatorio mayor en las zonas de compromiso. Y entonces lo que tenemos que hacer es tener presente que hay que siempre curar de primera opción a este proceso infeccioso sobreagregado. Entonces, vamos a ver que nos podemos utilizar una gran cantidad de medicamentos que existen en el mercado. Todas son muy buenas. La única situación es que sepamos cómo se administra, cómo es la dosis, cómo es la frecuencia, y entonces, pues, de acuerdo a eso, pueden hacer el tratamiento óptimo. Deben evaluarse, lógicamente, varias medidas antes de dar el tratamiento, sobre todo la edad. No es igual tratar a un niño con acarrosis de 1 año, 2 años, a un adulto, es diferente. El estado de inmunodeficiencia del paciente, si es que lo tuviera, o inmunocompetente. El estado fisiológico, si es de una paciente gestante. El otro son los costos, por ejemplo, el costo de este tratamiento con determinado fármaco, cuánto puede valer, y si tenemos encima que hay un grupo familiar que está afectado, entonces todo el grupo familiar tiene que hacer el tratamiento. Entonces estos costos también tenemos que tener presentes para poder posibilitar un tratamiento completo. Entonces aquí hay algunos medicamentos antiparasitarios que lo vemos acá, una relación bastante amplia: benzoato-bencilo al 10-20%, permetrina, carfluorobenceno, vaselina sulfurada, protamictón, tiabendazol y ivermectina. Estos últimos de tipo oral. Entonces, como ven, hay gran cantidad de medicamentos. Tenemos que saber simplemente utilizarlos. El benzoato-bencilo es un producto muy antiguo. Al 10% es utilizable en los niños y al 20% en los adultos. Si ustedes usan el 20% en los niños, de seguro que van a producir una dermatitis de contacto. Entonces hay que usar de acuerdo a la concentración a la edad del paciente. Este es un medicamento que se utiliza de una forma bastante sui generis. Es un medicamento que elimina las formas adultas del parásito, más no las formas jóvenes. Y entonces, para hacer un tratamiento con benzoato-bencilo, primero hay que darle un tratamiento de unos 5 días a este paciente con la aplicación de la crema en todo el cuerpo, desde la zona del cuello hacia abajo, ¿no? Y indicarle que haga las indicaciones que nosotros le podemos dar a este paciente. Es decir, 5 días con este tratamiento permanente, y después de 5 días lleva otros 5 días, pero de reposo, o sea, sin uso de medicamentos, y después de eso nuevamente otros 5 días de medicamentos. ¿Con qué finalidad? Como les decía, este producto, por ejemplo, es efectivo para las formas adultas del parásito. Entonces hay que hacer el tratamiento en 2 momentos. El primer momento, para eliminar las formas adultas que pueden estar ahí. Entonces le aplicamos 5 días, y después de eso dejamos un espacio de tiempo de unos 5 días, con la finalidad que los elementos jóvenes que puedan haber quedado se activen, y entonces en la segunda parte del tratamiento se elimina a estos elementos que ya han ido madurando poco a poco y que son los que están sobreviviendo. Entonces, esa es la forma de manejo del benzoato de bencilo. La permetrina al 5% es igualmente una crema muy importante, muy usada, y generalmente el tratamiento sí es aquí semanal. Si ustedes ven, los esquemas son semanales. Pueden ser un tratamiento de 3 a 4 semanas, y con eso ustedes están garantizando que el parásito ha sido destruido. Hay otros esquemas en el cual también se puede usar la permetrina cada 4 días por un, digamos así, un tiempo, no tiempo, sino en 3 oportunidades, con un espacio entre tratamiento y tratamiento de 4 días. Eso también va muy bien. La permetrina igual, es previo baño, se aplica en todo el cuerpo, desde el cuello hasta la punta de los pies, y se deja 24 horas, y después de 24 horas recién se vuelve a bañar el paciente. Eso es muy importante explicarle al paciente. Si no entiende lo que ustedes le explican, no va a cumplir a cabalidad el tratamiento, y van a tener un tratamiento irregular, sin un efecto como hubieran querido ustedes.
El hexacloruro de gamma benceno es otro producto también que se usa en tratamiento, pero tiene a veces el efecto secundario que puede producir neurotoxicidad. Por eso que su uso en niños está restringido y en pacientes gestantes también está restringido. La vaselina azufrada al 5% es un producto muy barato que se hace, que se manda a preparar. Y eso se usa sobre todo en grupos grandes, en grupos, digamos así, de grandes número de personas donde se han contaminado. ¿Por qué? Porque esto es un producto bastante barato, sale la preparación de esto y entonces ustedes pueden eliminar a bastantes personas afectadas con esta vaselina azufrada al 5%. El crotamitón es otro producto al 3% que se usa también. Sobre todo es un tratamiento que se maneja mucho en niños, va muy bien, muy tolerable. Igualmente un baño previo y se aplicación de todo el cuerpo, desde el cuello hasta la punta de los pies. Esa es la indicación, no se aplica solamente en los lugares que están afectados, sino es una aplicación total desde el cuello hasta la punta de los pies, como si estuvieran pintando el organismo. Entonces, solo así van a garantizar que van a eliminar el parásito. Entonces, este clotamitón también se usa a diario, previo baño, se deja 24 horas y después se vuelve a bañar, se vuelven a aplicar más o menos por unos 5 días, es el tiempo de tratamiento que se hace con clotamitón y es mucho más, digamos así, usado en los niños. El tiabendazol y ivermectina son tratamientos por vía oral y esto está bastante ahora conocido. La ivermectina siempre se ha usado de mucho antes, porque esto es un producto que va a producir una hiperpolarización y parálisis del ácaro, y entonces es un producto muy efectivo. La dosis de esta ivermectina, por ejemplo, es de 200 microgramos por kilo, lo que más o menos significa una gota por kilo de peso. Una gota por kilo de peso que se toma en 2 oportunidades, con un intervalo de una semana. Entonces, esa es la forma de manejo y va muy bien. Lógicamente que esta ivermectina no está indicado en niños. La indicación es en adultos mayormente. Entonces, si yo veo toda esta cantidad de medicamentos, hay un factor de bastante, digamos así, gama, pero hay algunas cosas que deben tener presente. Por ejemplo, si es una paciente gestante, lo único que pueden usar es la permetrina. La permetrina es un producto que se usa en gestantes de cualquier edad gestacional y los otros medicamentos no podríamos darle porque corremos el riesgo de producir cualquier situación, digamos así, que después tenemos que lamentarnos, ¿no? El hexacloruro de gamma-benceno, ya les dije que era un producto que producía neurotoxicidad. El azufre igualmente es una sustancia que puede producir reacciones de diferentes índoles. Entonces, aquí, si es gestante, permetrina es la solución. Si es un niño, lógicamente podríamos usar el crotamitón, que va muy bien, ¿no? Pero también podemos usar la permetrina, también podemos usarlo, ¿no? Y si es un adulto, no hay ningún problema porque podemos usar cualquiera de esos medicamentos en cualquier momento, pero sabiéndolo indicar y lógicamente con las indicaciones de la identificación de los grupos de contacto. Entonces, acá hablan de un segundo tratamiento, es lo que antes les expliqué con el benzoato de bencilo, que tiene esa característica que hay que usar en 2 momentos con un intervalo de 5 días, donde no se aplica nada, ¿no? Y lógicamente es importante saber eso, porque si no, ustedes no van a tener éxito en el tratamiento. Entonces, lógicamente hay que saber manejar el medicamento, no hay que echar en una forma muy exagerada, y nunca estos medicamentos deben ser manejados por los niños. Entonces, hay medidas preventivas como educar a la población y a la comunidad sobre este modo de transmisión, ya dijimos sea directa e indirecta. El diagnóstico hay que tratar de hacerle temprano para poder hacer el tratamiento de inmediato, para evitar que esto se siga diseminando en el grupo de esta
persona infectada. Y la terapia de los casos índices y contactos tiene que ser bastante eficaz para evitar que esto se pueda diseminar fácilmente. Entonces son las características como las medidas preventivas en esta enfermedad. Entonces, eso ya dijimos, el control de los pacientes, los contactos y del ambiente inmediato. Simultáneamente con el tratamiento nosotros tenemos que tener algunas consideraciones con la ropa de los pacientes. Hay que siempre esa ropa hay que lavarlas, sobre todo la ropa interior, ¿no? Generalmente hay que lavarla. Y la ropa de cama igualmente, porque son lugares donde puede estar el parásito, puede haber caído en los sitios, entonces se convierten en elementos viables y que pueden infestar a otras personas que hacen uso o que toman contacto con esos elementos donde se ha dejado los ácaros por algún motivo. Entonces, esto es importante, ¿no? La utilización de las ropas, hacerlos lavar, secar, para que eso no se pueda seguir diseminando la infestación. La ropa de la cama igualmente, no tan seguida, que a veces puede ser 2 veces por semana, es una indicación donde también va a haber una posibilidad de albergar parásitos, por eso se tiene que hacer también todas estas medidas de tipo preventivo. Pues ya saben, el control del paciente y los contactos es importante de la fuente de infestación. Hay que buscar a estos infestados, a estos contactos y hay que darle tratamiento para todas estas personas que han tenido contacto con la persona que ustedes están teniendo como paciente. Entonces, ya dijimos, educar a los pacientes, cómo es la forma de la enfermedad, la forma de infectarse, ¿no? Acá tenemos algunas lesiones. Esto es una lesión nodular, una lesión grande, miren. Estas son las lesiones eritematosas papulares de hipersensibilidad, o sea, las lesiones secundarias que dijimos son más pequeñas. En este nódulo, miren la diferencia del tamaño. Aquí las lesiones en la parte lateral de una mano, vemos estos puntos costrosos, algunos ya tienen costra por el rascado, la herida que se hacen muchas veces por la aplicación, digamos, intensa. Estas lesiones en las zonas interdigitales de las manos, que es el lugar de presentación, ¿no? Y toda esta parte que está infectada por este ácaro. Aquí la zona interdigital se abre, hay lesiones eritematosas, papulares, muy pequeñas, ¿no? Y esta es una descamación que se va a producir por esta infestación de esta parásito. Esto es un niño, un bebé, un menor que se infecta con este parásito y él no respeta nada, lo invade totalmente, le produce lesiones eritematosas, papulares. Esto ya es producto del rascado, el bebé se rasca y se va a producir una contaminación bacteriana fácilmente. Esta es una lesión nodular en la zona genital. Esta es una lesión nodular bastante grande. Acá hay otra más pequeña. Por acá también hay otras en la parte de la ingle o la zona crural. Igualmente acá hay otra lesión también de aspecto quístico. Entonces estamos ahora en esta otra imagen tenemos las lesiones de la sarna noruega. Miren esa coloración media amarillenta que tiene el paciente en diferentes partes de su organismo, ¿no? Igualmente acá, en el pecho también. Y entonces esto es lo que se llama la sarna noruega. Zona de hiperkeratosis, miren entre los dedos, parece como si fueran lesiones de una psoriasis. Se habían hecho psoriasis en la exposición, ya deben saber entonces que es la psoriasis. Entonces son lesiones en forma de placas eritemato-escamosas, ¿no? Que se resecan y al resecarse forman estas fisuras que se ve aquí como si hubieran cortado. Entonces, esto corresponde a las zonas de hiperkeratosis. Hiperkeratosis, ya saben, es un engrosamiento del estrato córneo de la piel por el mismo motivo. Entonces, han hecho caminar, o perdón, han hecho que estas lesiones se vuelvan gruesas,
se vuelven bastante duras en algunos casos. Igual una sarna noruega con lesiones, miren aquí cómo se ve esa lesión recta, son las lesiones de los túneles de los parásitos. La punta que viene hacia la salida de la vesícula perlada, acá se ve una clarita. Esta que está acá es ese tipo de lesión. Y aquí más cerca la sarna noruega con estas placas hiperqueratóxicas gruesas que se fisuran y miren cómo forman esas lesiones abiertas. Eso por la resequedad de la lesión. Este es un niño que es invadido totalmente, ya hemos dicho que los niños se invaden totalmente y las lesiones eritematosas, papulares, en gran cantidad en las plantas, miren cómo lo invade, la zona genital, todo está invadido. En la palma también es el lugar que también los niños son invadidos por el ácaro, más no en los adultos. En los adultos no se infesta la parte de las palmas. En cambio, en los niños sí, se produce esta infestación y entonces el niño con esta manito se dificulta bastante, arde, pica y entonces hay que darle la solución. Muy bien, entonces eso es la acarosis. Doctor, una consulta. En la carosis, cuando tenemos a un paciente pediátrico contaminado y tenemos que consultar si el hermano, si la mamá, ¿no? Si algún familiar también está contaminado. Y cuando nos dicen que ambos duermen o duermen todos compartiendo la misma cama, entonces, ¿qué medidas tenemos que sugerir al paciente? Y todos tienen que hacer el tratamiento simultáneamente. Y el Todos medio tienen que hacer donde el están tratamiento, perdón. el medio donde están, como están compartiendo la misma cama, lo recomendable sería que cada uno tenga un descanso de manera individual, que cambien todas las sábanas. Si comparten toda la cama dos personas o tres, lo primero que tiene que haber un tratamiento simultáneo de todos los que están contagiados. En segundo lugar, todos tienen que cambiarse de ropa personal diario. Y en tercer lugar, debe haber un cambio de esas sábanas. Si todos están durmiendo en la misma cama, por lo menos tiene que haber entonces un cambio de sábanas diarias para garantizar que se está dejando de lado los parásitos que podrían estar en esas ropas. Ahora, lo lógico, si tendrías la facilidad de que los puedas separar a ellos, estaría muy bien, pero si no se puede, es la única forma que ellos puedan usar solamente una cama para poder dormir, entonces ahí más o menos la indicación es así. Mm. Doctor, y Simultáneamente tienen que bañarse, simultáneamente tienen que hacer todo el tratamiento. doctor, y en esos casos en los cuales, por ejemplo, uno se hospeda de viaje, de un hotel, ¿no? Sí, Cuando uno bueno, se va de viaje y comparte las sábanas que a veces no basta el estar ahí un momento para que puedas contaminarse de los ácaros, la sí, carosis. claro. Los que usan los Ah, hoteles, los hostales, todo eso son susceptibles por infestarse porque nadie garantiza que la persona que estuvo antes que uno podía estar infectado y nadie garantiza que de repente estuvo unas cuantas horas y fácilmente no cambiaron sábados, no cambiaran nada. Entonces viene uno, se acuesta en esa cama que no ha sido cambiada, que es la misma que usó otra paciente anteriormente contaminado, entonces fácilmente uno se contamina.
y eso ocurre con mucha frecuencia. Gracias, Casualmente doctor. es un sitio de infestación mayor este tipo de lugar. Muy bien, entonces pasamos a las pediculosis. ¿Qué son las pediculosis? La pediculosis también es una infestación del parásito que nos va a invadir la piel del cuero cabelludo, la piel del tronco y también la piel en el área púbica. Entonces son 3 lugares de afectación por este parásito del pedículo. Y entonces aquí tenemos el cuero cabelludo, aquí tenemos la zona del tronco y esta es la zona púbica. Entonces hay 3 lugares de infestación de este tipo de parásito. Entonces hay 3 grupos o 3 tipos de parásitos que van a darnos 3 variedades diferentes de pediculosis. La del pubis, que también se llama Pityrius pubis, el piojo del pubis, también le llaman radilla en algunos casos. La pediculosis del cuerpo, que está condicionada por el pediculosis humanos en la variedad corporis, que es el piojo del cuerpo. Y la pediculosis capitis, que está ocasionada por la pediculosis humana, variedad del capitis, o sea, piojo de la cabeza. Entonces, son familiares que nos van a producir problemas en diferentes partes del cuerpo. Todos van a tener síntomas muy generales. ¿Cuáles son? El prurito. Igualmente un prurito muy intenso que ocasiona generalmente rascado porque es bastante fastidioso y al rascarse en una gran cantidad de pacientes va a producir excoriaciones, es decir, pérdida de solución de continuidad en la zona donde se rasca y esto se convierte en una puerta de entrada para infectarse y puede presentar la piodermitis o pioderma, es decir, la infección ya por bacterias. Y en muchos casos este es el signo que mayormente nos lleva a la consulta al paciente o al papá al paciente que lleva junto con su niño porque tiene una reacción, digamos así, inflamatoria con exudación, procesos de inflamación ganglionar regional y llega así con su niño a la consulta. Entonces, por un cuadro de una piodermitis que en este caso se ha instalado secundariamente por el rascado permanente de este tipo de parásitos. Acá tenemos esta zona de afectación posterior, la zona retroauricular, acá están las lesiones. Estas son las liendres que se están dando en este tipo de esta imagen que vemos acá. Y entonces el primer grupo, que es el piojo de la cabeza o pediculosis capitis, generalmente afecta a niños y adultos. ¿Cómo se transmiten? Generalmente a través de un contacto directo con la persona infectada, es decir, niños que juegan entre ellos, se juntan entre ellos la cabeza con cabeza y así se pasan fácilmente el parásito. O también a través de fomites o elementos, digamos así, de uso del paciente o de los pacientes, como son, por ejemplo, los peines, los cepillos, los sombreros o los gorros, ¿no? En el cual uno de la persona infectada puede prestar su peine a otros niños o igualmente la que tiene un cepillo o simplemente intercambian a veces sombreros, se prestan sombreros o gorros y entonces todo eso favorece que haya una infestación. Y si esto le añadimos deficiencia en la higiene, entonces por factores diferentes, de repente de falta de conexión de elementos de salubridad, es decir, condicionando una falta de higiene, entonces, lógicamente, el cuadro clínico se hace mucho más aparatoso. El periodo de incubación, desde el momento que uno se contamina con este parásito hasta la aparición de los primeros síntomas, es de unos 15 días aproximadamente. Y la parte clínica de este cuadro de la pediculosis capitis es primeramente la picazón en el cuero cabelludo, que conforme va avanzando el tiempo se va haciendo más intenso, sobre todo en 3 zonas muy especiales, en la zona occipital, que es un sitio, la zona retroauricular, que es el otro sitio, y en la nuca. Son los 3 lugares donde la picazón es bastante intensa y el paciente se rasca fácilmente los labios. Entonces, cuando nosotros tenemos estos piojos de la cabeza, podemos detectar en el cuero cabelludo, en los pelos,
la presencia de las liendres o los parásitos adultos en algunos casos, confundiéndose con los cabellos. Y lo que podemos ver en algunos casos es que en esas zonas hay lesiones de tipo costrosas, algunas hemorrágicas que se han dado por el rascado, y esto ha originado, este rascado, pequeñas erupciones de aspecto eczematoso, es decir, como unas placas eczematosas, y que es una piel de engrosamiento más o menos regular, condicionada por el rascado permanente, por la picazón, y generalmente lo podemos encontrar con mucha frecuencia en la zona retroauricular y en la zona también occipital. Entonces, por este rascado nos producen placas eczematosas. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta y no se olviden que buscar en ese cuero cabelludo presencia de liendres. Y se puede encontrar estas liendres que están adheridas a los pelos, igual que acá, ¿no? Y lógicamente esto es un pegamento muy intenso. Este pegamento de estas liendres se hace con una sustancia de tipo cementoide que lo pega bastante, y entonces para a veces retirar estas liendres es bastante difícil. Entonces, ¿por qué? Porque estas liendres están bien adheridas a los pelos y uno trata de a veces de desprenderlo por la situación de abundancia, y entonces fácilmente hay en toda esta zona de picazón, y entonces hay un rascado, y al rascarse fácilmente se puede producir un proceso de impetiginización del cuero cabelludo. Y si esto está más hacia la zona inferior de la zona occipital, también se puede contaminar toda la parte de la nuca. Y esta hipertiginización o agregado de este proceso infeccioso se puede condicionar su exuberancia a la presencia de anomegalias, es decir, reacciones ganglionares occipitales, ¿no? Debido a este proceso inflamatorio. Entonces, acuérdense que siempre que ustedes ven un cuadro en el, digamos así, en el cuero cabelludo con petiginización, con secreción mielicérica, exudación, ustedes siempre piensen primero que ahí puede estar generando todo ese problema una parasitosis. Entonces, una pediculosis, en este caso cambitis, importante para poder determinar la presencia de esos parásitos. Entonces, la clínica es muy importante en el caso de estos cuadros clínicos para poder diferenciar de a qué estamos hablando. Entonces, definido el diagnóstico, ¿no?, de esta tinea capitis, y el tratamiento es bastante sencillo. Se usan champús de lindano al 1% o permetrina al 1.5%. Son sustancias que se usan como champús. Uno hace la espuma, se deja la espuma ahí, por lo menos a veces algunos dicen unas 2 horas, o dicen solamente 10 minutos, 15 minutos, pero la experiencia hace que hay que dejarlo por lo menos unas 2 horas. Se pone una cubierta en el cuero cabelludo, ¿no?, como si fuera un turbante, y se deja 2 horas, y entonces después de eso se saca y se manda a lavar al paciente el cuero cabelludo. Entonces, ahí van a eliminarse todos los parásitos que puedan estar presentes. También se puede usar simultáneamente o tan igual que la permetrina, el malatión al 0.5%, el benzoato de bencilo al 20%, podemos usar también el crotamitón al 3%, es decir, los medicamentos que veíamos para el tratamiento de escabiosis también sirven para el tratamiento de pediculosis. Entonces, es algo que se puede usar muy fácilmente, muy similar a lo que se usaba para la escabiosis. Entonces, hay varios medicamentos que se pueden usar y cualquiera de ellos les va a ir bien. Después, en el momento que hay el lavado con el champú, ya la parte final, ustedes pueden hacer uso del vinagre blanco. Este vinagre blanco, que a una concentración de 50% en agua,
lo pueden usar como para peinar a este paciente al final del tratamiento. ¿Por qué? Porque esta sustancia preparada es una sustancia que fácilmente diluye ese elemento pegajoso de la liendre con el pelo. Lo diluye y entonces la liendre cae con bastante facilidad. Y entonces tenemos una gran cantidad de liendres eliminadas con este uso del vinagre blanco al final ya del tratamiento y con una forma de peinar estas zonas y ahí ahora están todos los parásitos que pueden estar ahí presentes y también las liendres. Entonces, como dijimos anteriormente, el lindano o hexacloruro de gamma benceno siempre tiene el riesgo de su neurotoxicidad, por eso que no está contraindicado en niños, también está contraindicada en pacientes gestantes. Entonces, eso hay que tener en cuenta siempre antes del uso de estos productos. Entonces, en estos pacientes que tienen algún tipo de inconveniente con los esquemas terapéuticos, usamos el medicamento que va a ser menos agresivo en cuanto a su estado fisiológico del paciente. Entonces, el otro proceso viene a ser la pediculosis humana, variedad de corporis, o sea, la pediculosis del cuerpo. Entonces, este mismo cuadro clínico está condicionado por también otro grupo de los piojos o las pediculosis. Y esto es un cuadro que se ve muy frecuentemente a nivel mundial. No tiene distingos de clases sociales ni socioeconómicas. Y la particularidad de estos parásitos que son grandes, porque son bastante grandes, miden entre 2 a 4 milímetros, entonces, es que estos se esconden del ojo humano, se esconden en la zona de las costuras y los pliegues de la ropa, que están en contacto con la piel. Y entonces cuando uno le retira la ropa al paciente no ve nada, porque todos estos parásitos son muy, digamos así, sagaces y se esconden en las costuras y pliegues de la ropa. Entonces ahí, cuando uno examina al paciente, no encuentra el parásito, lo único que ve son las lesiones propias de succión del parásito. Estos parásitos, a diferencia de la escabiosis, estos buscan sangre para poder alimentarse, por lo tanto succionan la parte de la piel y extraen la sangre para poder seguir viviendo. Entonces, estos parásitos afectan tanto al hombre como a la mujer y lamentablemente que a veces pueden estar condicionando esto por una falta de higiene, por X motivo. La etiología, ya saben, es el pediculosis del cuerpo. La forma de contacto es igualmente directo a través del intercambio de saludos, etc. Y la otra también es a través de la parte indirecta, o sea, de las ropas infestadas, las sábanas, es decir, todos aquellos elementos usados por el paciente y que están contaminados. Entonces, eso es una forma fácil a veces de contaminar. Ahora estos parásitos se encuentran mayormente en la zona del cuello, del tronco, la axila, la cintura, es decir, en diferentes partes podemos encontrar este parásito, cuando no están escondidos en los pliegues y en las costuras de las ropas de la persona. Este parásito del adulto o este parásito del tórax generalmente es más grande que el de la cabeza y su promedio es entre 2 a 4 milímetros de tamaño. Entonces, imagínense, es un parásito bastante grande, bastante fácil de identificarlo si uno tiene la práctica correspondiente. Y clínicamente, ¿qué es lo que voy a ver? Voy a ver en el tórax, sobre todo, lesiones eritematosas puntiformes, como que vemos acá, y que eso va a corresponder a los orificios de succión, es decir, acá llegó el parásito y succionó, ¿no? Succionó y entonces deja esta lesión eritematosa, que se convierten después, se elevan ligeramente y se convierten en lo que son unas pápulas urticariformes. Estas pápulas urticariformes son bastante pruriginosas. Entonces,
Esta es una característica de este cuadro clínico. Y generalmente cuando hay pues una infestación bastante amplia, hay las ganas de rascarse, uno lo hace, y después se van formando en estas zonas del rascado unas máculas de color bronce o bronceadas. Y esta característica de estas máculas, así de un color medio marrón o tipo bronceados, se va a llamar a este cuadro clínico enfermedad de los vagabundos o la melanodermia pediculósica. Entonces así se le llamaba antes a este cuadro clínico. Enfermedad de los vagabundos o melanodermia pediculósica. Entonces eran esta presentación de estas máculas de aspecto bronceado que se podía ver en producto de esta infestación de los parásitos. Y entonces, esto es más o menos la forma clínica de esta parasitosis. En algunos casos solamente se encuentra una piel gruesa, o sea, hiperqueratóxica, o sea, en liquenificación en otros casos. Características sobre todo por el rascado que uno se hace a estas zonas afectadas. Entonces, el diagnóstico de esta pediculosis humanos, el diagnóstico diferencial se hace con la sarna, con la dermatitis herpetiforme y también con la furunculosis. Y el tratamiento de esta pediculosis corporis es una desinfección de las ropas del individuo, lógicamente de la sábana y del colchón si es factible, porque en esos pliegues del colchón también se alojan estos parásitos. Entonces se puede usar en el tratamiento los fármacos que usábamos anteriormente para la escabiosis, es decir, podemos encontrar la permetrina o el malatión al 20%, el benzoato de bencilo al 20%, una sola aplicación. Es decir, hay varias formas de hacer el tratamiento. Entonces, lo que hay que siempre tener en cuenta es que este tratamiento tiene que ir para todo el grupo que está alrededor del paciente, ya sea amistades, familiares, etc. El otro grupo viene a ser la pediculosis pubis o labias. Esto sí es un cuadro clínico que se adquiere generalmente por contacto sexual, aunque de alguna forma puede haber también un contacto indirecto a través de ropas, pero serían ropas muy íntimas en que use la persona que se ha infestado, ¿no? De otra persona que podría estar infestada, podría ser hermanos, hermanas, podría haber esa posibilidad. Y generalmente cuando uno se infecta con este cuadro clínico hay una sensación de un prurito genital bastante intenso que se hace progresivo de una forma leve a una forma más exigente. Y este parásito al Pitidium pubis se moviliza fácilmente en estos sitios y sobre todo donde hay vellos. Y por eso que este Pitidium pubis no solamente puede quedarse en el pubis, sino puede ir desplazándose por estas zonas de vellos y puede alquilar o puede llegar hasta las axilas en pocas semanas. Y entonces en todas estas zonas se empieza a ver proliferación de estas cosas. Y entonces el prurito es lo que nos va a llevar a un cuadro clínico de bastante, digamos así, forma de identificar. Y cuando ustedes le preguntan al paciente qué cosa es lo que ha notado, pues así que en la ropa interior aparecen unos puntos oscuros, como si fuera un granulado de un café, y entonces de un café molido. Y entonces simplemente viene a ser esos puntos de succión del parásito que está por esta zona, en el cual sale ese punto, este puntito de succión que se forma costra y la costra cae, y esa costra cae, pues, entonces ensucia todas las zonas donde están estas costritas, y esto cae sobre todo a la ropa interior, y al ver la ropa interior el paciente se asusta porque ve como unos puntitos marrones en gran cantidad. Y esto simplemente es digamos así, las puntos de succión donde se ha formado la costra y se ha caído, y eso es lo que ven en la zona de la ropa interior. Entonces, aquí vemos que estas lesiones del parásito se ven como pequeñas pápulas, algunas están excoriadas, y lógicamente
se va a ver esos parásitos adosados a su, digamos así, a la base del pelo, como si fueran pequeñas manchas marrones, y a veces es bastante confundible. En algunos casos nosotros podemos ver unas manchas cerúleas, que son manchas azules grisáceas, que generalmente son de diferentes tamaños, de 0.5 a 1 centímetro, y que se localizan en la parte inferior del abdomen y en la parte superior de los muslos, y que estos simplemente son lo que ya decía, hematomas pequeños por succión, es decir, el parásito succiona, y hemos dicho que el parásito busca sangre. Entonces, este parásito busca sangre, entonces succiona, y ahí se puede ver este pequeño hematoma por succión que después forma una costra y esa costra cae, y entonces ese punto que cae es lo que vemos en la ropa interior. Entonces, este es un cuadro clínico bastante pruriginoso y generalmente por eso hay un rascado bastante intenso y entonces con frecuencia podemos encontrar escoriaciones, hiperdiginización secundaria y hasta adenopatías de tipo renal. Todo esto se podría encontrar en este momento que estamos conversando, que es el Pityriasis pubis. Entonces acuérdense, las lesiones están acá. Miren, informes son lesiones de succión y que lo vemos en la parte genital. En la parte del abdomen también se pueden encontrar como pequeñas manchas que están ahí de un color medio azulado, son lo que se llaman las manchas cerúleas y son debidas generalmente a estos pequeños hematomas que se dan por la succión de estos parásitos. Entonces, identificado el parásito, el tratamiento es enjabonar la zona del pubis, ¿no? Con un champú para estas parasitosis, ¿no? Y si fuera extensivo, porque hay en otros sitios también se hace lo mismo en el abdomen, la axila, y se deja esta zona impregnada unos 15 minutos a media hora y después de eso se lava. Esto se puede repetir a la semana y lógicamente va a dar buen resultado si ustedes han hecho el diagnóstico apropiado. Entonces, acá dentro de los productos que se puede usar también está la permetrina, el 1.5%, o el lindano, que también al 1%. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que cuando hay pediculosis en el pubis, también puede haber de repente en las cejas o en las pestañas. Entonces, en ese caso, estas lesiones, estas ladillas, adheridas a las pestañas, pueden eliminarse aplicando una vaselina sin perfume y una vaselina de calidad, ¿no es cierto? Para que puedan aplicar aquí en el borde del ojo y aplicándolo en el borde del ojo 2 veces al día, ustedes van a procurar que esto va a normalizar. Es decir, esta sustancia que se aplica acá es la fisostimina al 0.025, 2 veces al día y se va limpiando la zona poco a poco. La otra parte importante que deben tener en cuenta es que cuando se identifica un paciente con pediculosis pubis o Pityriasis pubis o ladillas, siempre tienen que hacer un protocolo importante con un examen de laboratorio que corresponde a un HIV y también a una serología. Pues que puede haber una infección, digamos así, de base, de fondo que tiene el paciente y que no sabemos cómo es su actividad del paciente. Puede haber promiscuidad, puede haber una serie de esas cosas y fácilmente pueden contaminarse. Por eso que todo paciente que viene con estas patologías le hacemos un protocolo en el cual le hacemos esos exámenes de laboratorio para descartar HIV y LUES. Entonces, no se olviden de esos exámenes que siempre se tiene que hacer.
Entonces, el diagnóstico se establece cuando encontramos el parásito a la exploración y entonces encontramos mirando, ya sea en la zona del cuero cabelludo, el tórax o la zona pública. Entonces, cuando encontramos estos parásitos, hay algunos diagnósticos diferenciales muy puntuales. Por ejemplo, en el caso de la cabeza y la dermatitis seborreica, ¿no? Cuando es en el caso de la pediculosis del cuerpo es con la sarna, ese es el otro diagnóstico diferencial en el proceso de la zona del cuerpo. Y cuando se trata de la zona del pubis, el eczema es el otro diagnóstico diferencial. Entonces, diferentes diagnósticos diferenciales para diferentes zonas afectadas del organismo. Esta es la clasificación, esta es la forma como más o menos se hace la limpieza de los parásitos, ¿no? En este caso con la loción de lindano. La loción de lindano es el hexaclorograma de benceno, que es neurotóxico, por eso que hay que tener mucho cuidado cuando se usa. Entonces, mayormente se usa la permetrina al 1.5%. Entonces, hay que simplemente humedecer la cabeza del pequeño o de la niña o del niño y después, después de eso hay que simplemente aplicarle la crema y después dejarle ahí unos 2 horas por lo menos y después de eso lavarle nuevamente el cabello. Y esto se puede repetir después progresivamente en una forma interdiaria o cada 2 días, en unas 3 o 4 oportunidades hasta eliminar totalmente el parásito. Y sobre todo tienen que tratar de hacer los contactos y dar tratamiento también para los contactos. Entonces la permetrina es una forma de enjuague que es también usable como crema. Y entonces esta permetrina se aplica, se deja ahí un tiempo de 2 horas aproximadamente y después uno retira el turbante o la zona que está escondiendo el cabello y después hace un lavado para poder lógicamente arrastrar todos los parásitos que pueden estar ahí. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones prácticas que se pueden realizar en las escuelas? El aseo personal es importante, el uso personal de las cosas de esa alumna o alumnos, peines, toallas, pañuelos, entonces, para evitar casualmente el contagio, ¿no? Ahora, si esto ocurre, bueno, hay que inmediatamente hacer el tratamiento, ¿no? Y tratar de ubicar a los contactos y ir a los contactos para cortar la cadena del proceso infeccioso. Entonces, en el caso de la pediculosis, lo primero que hay que tener en cuenta es el examen. En segundo lugar, la detección del parásito, sabiendo cómo pueden estar. La eliminación es el número 3. Y el 4 viene a ser la parte de prevención. Entonces, el examen, detección, eliminación y o, digamos así, prevención sobre todo. Entonces, esto hay que hacerlo por los niños porque es el grupo que más está con esto, es el grupo que más perjudicado. Y entonces, esto es lo que debemos siempre tener presente para los niños. Muy bien. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?
Creo que no hay, doctor. ¿Está claro? Doctor, Bueno. una consulta. ¿Nosotros de dónde podríamos conseguir un banco de imágenes con patologías de dermatología para ilustrarnos un poquito más y ver más casos? Banco de imágenes. Puedes ir a buscar pues los atlas dermatológicos de Ackerman y atlas dermatológico de Fitzpatrick. Gracias, doctor. Son los atlas más completos que puedes encontrar. Ackerman y el otro de Fitzpatrick. Bien, ¿no hay alguna pregunta, Brian? Entonces, si no hay ninguna pregunta, nos quedaríamos acá. ¿Ok? Ok, doctor. Muy bien. Entonces, para no hacerla muy cansado, porque a esta hora ya todos estamos bastante trajinados durante el día. Entonces, vamos a hacer la teoría y aquí quedarnos con la teoría y la práctica, como conversamos, lo haríamos el sábado. O sea, estaría pendiente una práctica de hoy día, el día sábado. La hora, ustedes tendrían que programarla, ya puede ser a las 5:30 o 6 de la tarde, no hay ningún problema. ¿Ya? Sí, doctor, ya está programada la clase también a las 5:30. Ya, entonces está programado para las 5:30, ok. Entonces nos estaríamos viendo el sábado a las 5:30 para la parte de la práctica que corresponde a la clase del día.